La noche había sido mejor de lo habitual, al menos para Izuku. Dormir siempre le resultaba más fácil después de una larga sesión con Haruko. No sabía exactamente por qué, pero Aizawa le decía que era porque ella le estaba sanando la mente. Quizás eso era cierto, no había dormido en toda la noche, pero al despertar, la inquietud no le pesaba en el cuerpo. En cambio, se sentó junto a la ventana, con las rodillas juntas, y observó el cielo. La oscuridad era tan profunda que las estrellas se veían nítidas y claras, dispersas de tal manera que le daban ganas de contarlas. En clase, había aprendido una vez que las estrellas eran lo mismo que el sol, solo que más lejanas. No le importaban tanto como al sol. Quizás era porque estaban envueltas en tanta oscuridad que su brillo se atenuaba. La manta a su lado estaba plana, intacta. Eri no se había quedado en su habitación esta vez, y el espacio vacío se sentía más solitario de lo que debería. El silencio solo lo llenaba el crujido de los insectos nocturnos y el susurro ocasional de las hojas contra el edificio. Estaba tranquilo. Cerró los ojos, dejando que sus pensamientos vagaran hacia lo que vendría después ahora que el festival y las vacaciones habían terminado. Mañana significaba volver a la clase 1A. Le gustaba estar allí, no como estudiante, sino en su compañía. La energía de esa habitación era algo que no podía igualar, pero le gustaba estar cerca. Sombra Oscura siempre fingía estar feliz de verlo, a veces hasta el punto de avergonzarse. Entonces otras cosas le vinieron a la mente, la forma en que Ida había salido corriendo del estadio, perdiéndose la ceremonia de entrega de medallas. La mirada de Todoroki ese día, una que Izuku conocía demasiado bien. La extraña forma en que su madre parecía tensarse cada vez que aparecía Bakugo. Se le escapó un pequeño suspiro, visible en el aire fresco. No era el tipo de frío que dolía, sino el que le aquietaba los pensamientos, como si el mundo estuviera en equilibrio solo por un instante. No debía preocuparse por los demás ahora. No de noche, no en la oscuridad, no en su espacio seguro. Abrazó sus rodillas con más fuerza y el tiempo pasó sin el peso de pensamientos complicados. El pálido amanecer llegó lentamente, el sol proyectaba la luz a través de sus cortinas casi opacas en una fina y tenue capa. Los pájaros comenzaron sus cantos matutinos. Luego llegaron los pasos suaves y ligeros que conocía de memoria. Eri estaba despierta. Se levantó y abrió la puerta, con cuidado de dar la espalda a la ventana. Incluso esta luz matutina, más suave, lo hizo evitarla instintivamente. El aroma lo impactó primero, cálido, dulce y rico. Brioche. En la cocina, la máquina de café ronroneaba, mezclándose con la brillante voz de Eri. En el momento en que él entró en la habitación, ella se cayó de la silla y corrió hacia él, con sus pies descalzos golpeando el suelo. «Izuku», exclamó ella, rodeándolo con sus brazos sin disminuir la velocidad. «No es justo, no pude volver a dormir contigo», se quejó, con la voz llena de dramatismo matutino que solo una niña de 6 años podría lograr. «Eri, ya te lo dije», dijo Aizawa desde detrás de su taza de café, con la bufanda suelta alrededor del cuello. «Déjalo que tenga sus mañanas en paz». Pero, comenzó Eri, solo para detenerse cuando Aizawa inclinó su cabeza ligeramente de esa manera que no era exactamente una mirada fulminante pero funcionaba igual de bien. Ella resopló, pero no soltó a Izuku de inmediato. La mesa ya estaba puesta, un tazón de arroz para él, uno más pequeño para ella, un plato con las últimas galletas de la noche anterior en el centro y un brioche, por alguna razón. Eri extendió la mano y le acercó el plato de galletas como si le ofreciera un tesoro. «Para más tarde», dijo en un susurro conspirativo. Él asintió, tomó uno y lo colocó cuidadosamente junto a su tazón. Comieron juntos en silencio, y la charla ocasional de Eri rebotaba entre bocado y bocado. Afuera la ciudad ya estaba despertando. Las calles estaban tranquilas a esa hora, solo se oía el suave zumbido del tráfico a lo lejos. Aizawa mantuvo su ritmo habitual, pasos largos y firmes, sin apresurarse, pero sin demorarse. Izuku se mantuvo a medio paso detrás, donde la sombra del hombre más alto se superponía a la suya. Habían aprendido la ruta hacía meses, la que los mantenía a la sombra casi todo el camino, agachándose entre edificios altos y calles estrechas donde aún no llegaba el sol de la mañana. Aizawa no tuvo que preguntar si hacía demasiado sol, simplemente ajustó el camino cuando la luz cambiaba. Al llegar a un tramo sin refugio, Aizawa le entregó el paraguas negro sin decir palabra. Izuku lo tomó, manteniéndolo tan bajo que la luz del sol apenas rozaba los bordes de su visión.
¿Comiste lo suficiente?, preguntó Aizawa después de unas cuadras. Izuku asintió. Bien, un día largo. Pasaron junto a una panadería cuyas puertas abiertas dejaban entrar aire cálido a la calle. Por un instante, Izuku percibió el olor a pan recién hecho y mantequilla, pero la luz de los escaparates le hizo apartar la vista. «Puedes decirme si necesitas un descanso», dijo Aizawa casualmente, con la mirada aún al frente. «Lo sé», murmuró Izuku. No hablaron mucho después de eso. Nunca lo necesitaron. El sonido de sus pasos sobre la acera era bastante constante, el ritmo de algo que se había convertido en una costumbre desde hacía mucho tiempo. Los pasillos de la UA ya estaban llenos de voces cuando llegaron. En el momento en que Aizawa abrió la puerta, la energía matutina habitual de la clase 1A se derramó en el pasillo como si hubiera estado esperando justo detrás de la madera. Aunque aún no había llegado todo el mundo, la sala bullía de parloteo, sillas raspando, voces superpuestas, el murmullo de personas que vivían en los bolsillos de los demás. Izuku cruzó el umbral, y antes de que su segundo pie siquiera tocara el suelo, una sombra familiar cruzó la habitación. Sombra oscura se abalanzó sobre él, con sus alas oscuras como la tinta enroscándose a su alrededor, presionando su cabeza con insistencia contra el hombro de Izuku como un gato exigiendo afecto. El peso repentino y la fría suavidad casi lo dejaron sin aliento. Podría jurar, si las sombras pudieran ronronear, que eso era exactamente lo que Sombra Oscura estaba haciendo ahora. Te pido disculpas, Midoriya, dijo Tokoyami con voz firme pero con un deje de incomodidad, como si ya hubiera ensayado las palabras. Se le erizaron las plumas, delatando lo que su tono no dejaba traslucir. Sombra Oscura estuvo inquieto durante el descanso. Te extrañó. Las manos de Izuku temblaron antes de posarse suavemente contra la figura del don, devolviéndole el saludo sin palabras. La comisura de su boca se curvó levemente. Yo también lo extrañé. Por supuesto, Mina no podía dejar pasar el momento. Se inclinó sobre su escritorio, con los ojos brillantes de picardía. No son ni las 8 y nuestro pajarito ya está cubriendo a Midoriya con cariño, bromeó, dándole un codazo a Kaminari. Kaminari, siempre cómplice, extendió el brazo dramáticamente. ¿Cuándo es la boda?, canturreó. Un par de estudiantes rieron entre dientes. Incluso Sombra Oscura pareció inflarse de orgullo ante la sugerencia, acercándose un poco más. Tokoyami, sin embargo, parecía a punto de hundirse en el suelo. Antes de que pudiera responder, Iida lo interrumpió con su habitual rapidez, aunque su voz tenía menos fuego que antes. No deberías molestar a Tokoyami tan temprano, la regañó, cortando el aire con una mano. No todos comparten tu exceso de energía. Sus gafas reflejaban la luz mientras se las ajustaba, con un movimiento más brusco de lo necesario. Desde el abrazo de la sombra, Izuku notó la ligera diferencia. Iida ya no estaba tan tenso como antes, no gritaba órdenes ni vibraba con energía. Pero la forma en que se sostenían sus hombros contaba otra historia. El brillo se había atenuado, dejando tras de sí algo más silencioso. Kaminari gimió dramáticamente, dejándose caer en su silla. Vamos, Iida, solo nos estamos divirtiendo. Diversión a costa del otro, murmuró Iida, aunque su tono carecía de su antigua mordacidad. Izuku dejó que las voces se difuminaran a su alrededor, la presión de Sombra Oscura como un ancla firme. No era abrumador, no hoy. Simplemente estaba vivo. Al otro lado del pasillo, Hiro miró a Kirishima y frunció el ceño. Su pierna rebotaba contra el suelo a un ritmo inquieto, demasiado rápido para ser casual. Sus manos tamborileaban suavemente contra sus rodillas. ¿Estás bien, Red?, preguntó, inclinándose hacia él. Kirishima se sobresaltó, luego forzó una risa, rascándose la nuca. Sí, todo bien. No te ves muy bien, intervino Zero desde el escritorio de al lado, arqueando una ceja. Estás a punto de atravesar el suelo con la pierna. Kirishima se apretó la rodilla con las manos, sin dejar de sonreír, aunque le temblaba. Solo, esperando a alguien. Eso es todo. Hiro ladeó la cabeza, sin estar convencida, pero sin presionar. Ajá, la charla se avivó. Kaminari ya intentaba involucrar a Mina en un debate ridículo sobre qué héroe profesional tenía el mejor diseño de vestuario. Al fondo, Sombra Oscura se movió ligeramente, dejando que Izuku descansara más cómodamente contra su cuerpo frío, como para protegerlo del ruido. Y aún así, a pesar de todo, Izuku lo sintió, una mirada. Cuando levantó la vista, Todoroki lo observaba abiertamente desde el otro lado de la habitación.
Sus miradas se cruzaron, sin apartar la vista. El rostro de Todoroki era indescifrable, pero sus ojos transmitían algo familiar, demasiado familiar, antes de volver a su cuaderno. El aire vibraba con conversaciones, las sillas crujían, sombra oscura ronroneaba a su lado. Todo estaba tan pleno, tan vivo. Hasta que la puerta se abrió de golpe. La puerta se abrió con tanta fuerza que se rompió el tapón. Bakugo entró con paso firme, con los hombros tensos y las arrugas bajo los ojos más profundas de lo que deberían haber sido después de solo 2 días de descanso. Su cabello parecía no haberse molestado en peinarlo más allá de un roce brusco con la mano, y el cuello de su uniforme le quedaba irregular. Apretaba la mandíbula, los dientes, como si el solo hecho de entrar en la habitación fuera algo contra lo que luchar. Bakugo, Kirishima se levantó casi por completo antes de poder pensarlo mejor. Su sonrisa fue rápida, un poco forzada, pero cálida al fin y al cabo. Tío, has vuelto, bueno, claro que has vuelto, pero, ¿qué tal tu descanso? Las palabras salieron demasiado rápido. Intentaba, desesperadamente, conectar con algo. Bakugo ni siquiera aminoró el paso. Su mochila golpeó el escritorio con un golpe sordo, seguido del chirrido de su silla al sacarla de un tirón. Murmuró algo bajo, cortante, que podría haber sido, bien, pero el ruido de la clase lo ahogó. Kirishima dudó, todavía medio girado, como si esperara algo más. No llegó nada. Al otro lado del pasillo, Mina se inclinó hacia Kaminari y Zero, con la voz apenas baja como un susurro, pero lo suficientemente alta como para que media fila la oyera. Comillas. ¿Se ve peor de lo habitual, o solo soy yo? Kaminari frunció el ceño e inclinó la cabeza. No, tienes razón. Parece que no ha dormido desde el festival. Quizás no, añadió Zero, entrecerrando los ojos. Tiene otra vez esa vibra de me pasé la noche entera dándole puñetazos a la pared. Más bien 5 paredes, murmuró Mina. En fila. Su comentario no tan sutil le valió una mirada penetrante de Aizawa, pero se les escapó como si fuera agua. En cambio, Mina se giró hacia el escritorio que tenía detrás. Oye, Kirishima, estabas con él en el festival, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Kirishima se quedó paralizado a mitad de la preparación de su cuaderno. Su rodilla rebotaba bajo el escritorio, con un ritmo casi frenético. Su sonrisa fue rápida, practicada. No sé, probablemente solo. Bakugo siendo Bakugo, ¿sabes? Mina arqueó una ceja. Eso sonó a mentira. No es mentira, dijo Kirishima, demasiado rápido. El lápiz casi se le rompe entre los dedos. En serio, está bien. Kaminari se recostó, sin estar convencido. No se ve bien. Zero tarareó en señal de acuerdo. Parece que está a punto de arrancarle la cabeza a alguien de un mordisco. El puño de Bakugo se crispó contra su apoyabrazos ante el comentario, pero no levantó la vista. Desde las sombras del fondo, Izuku captó el intercambio en fragmentos, las bromas mezcladas con auténtica preocupación, la tensión que pesaba sobre los hombros de Kirishima. Ladeó ligeramente la cabeza, con la curiosidad ardiendo en los bordes de su pecho. Sombra oscura se apretó más contra su costado, fría y suave, como si percibiera el cambio. Izuku volvió a apoyar la mano en ella, afianzándose allí, mientras el resto de la habitación bullía con voces que parecían de otro mundo. Al frente, Aizawa finalmente dejó que la charla se desarrollara antes de hablar, su tono era plano pero contundente. Basta, concéntrate en lo que sigue. Tenemos asuntos que atender. Aizawa dejó que el silencio se instalara el tiempo suficiente antes de hablar. Su tono era monótono, pero lo suficientemente agudo como para cortar la conversación. Antes de empezar, les presento una cara nueva. La puerta se abrió de nuevo y entró un chico alto. Su postura era relajada, casi perezosa, pero su mirada era todo lo contrario, aguda, calculadora, como si ya estuviera evaluando la habitación. Su cabello violeta apagado enmarcaba su rostro, con sombras que se reflejaban en los ángulos. Este es Hitoshi Shinzo, dijo Aizawa. Algunos de ustedes lo vieron en el festival deportivo. Obtuvo una plaza de prueba en el curso de héroes. Por ahora, entrenará con ustedes. De inmediato se escuchó un zumbido bajo de voces en toda la clase. Es él, susurró Kaminari un poco demasiado fuerte, inclinándose hacia Mina. ¡Qué pelo más bonito!, murmuró ella. Yaoyorozu le ofreció un cortés, bienvenido, con un leve asentimiento. Incluso Zero levantó la mano con un gesto informal. Shinzo no reaccionó a nada.
Siguió con la mirada el gesto vago de Aizawa hacia el asiento vacío que lo esperaba, pero en el camino, algo más captó su atención. Al fondo de la sala, medio envuelto en las sombras cerca del escritorio de Tokoyami, estaba sentado un chico que no reconocía. No en un escritorio, sino en el suelo, con las rodillas encogidas y los hombros relajados, como si perteneciera a ese lugar. Sombra oscura lo envolvía como una manta viviente, con una de sus anchas alas pegada a su costado, protectora. Los dedos del chico tamborileaban distraídamente contra la figura del don, pequeños y silenciosos, como un ritmo que solo él conocía. El paso de Shinzo se redujo una fracción. Extraño. Le habían dicho que la clase 1A tenía peculiaridades que valía la pena observar. No le habían dicho nada sobre eso. Un niño que ni siquiera fingía escuchar. Un niño al que nadie corregía. La palabra extraño ni siquiera era suficiente para describirlo. Siguió su camino, dejándose caer en su asiento sin hacer comentarios. La voz monótona de Aizawa se escuchó al frente, resonando durante el comienzo de la lección como si nada fuera inusual. Pero Shinzo miró hacia atrás una vez. El chico no se había movido. Sombra oscura se acercó de nuevo, como un gato que se enrosca con más fuerza alrededor de su elegido. Y ningún compañero de clase le dedicó una segunda mirada. Si esto fuera estudios generales, un profesor habría reprendido al chico en segundos. Aquí, nada, lo mismo de siempre. Finalmente sonó la campana para un breve descanso, arrastrando sillas y una oleada de parloteo llenó el aire. Vaya, qué bien lo lograste. Zero se inclinó por el pasillo, sonriendo. Directo al 1A, así como así. ¿Cómo lo hiciste? Sí, y ni siquiera usaste tu don, añadió Mina, dándose la vuelta en su asiento. Estuvisteis cuerpo a cuerpo todo el rato. Eso es, bastante intenso. Shinzo se encogió de hombros, con voz serena. Usé lo que tenía. Ojiro ladeó la cabeza, pensativo. Tampoco tienes mucho equipo. Eso significa que tienes una buena estrategia. O solo una paciencia loca, bromeó Mina. Quedarse ahí parado mientras alguien te ataca. Hay que estar loco para mantener la calma. Shinzo no respondió. Su mirada ya se había desviado, casi inconscientemente, hacia el chico del rincón. Hiro lo notó, sonrió con suficiencia, apoyándose en el codo. Ah, cierto, no sabes nada de él, ¿verdad? La ceja de Shinzo se levantó ligeramente. Ya lo sabrás, dijo sin ofrecer ninguna explicación. Antes de que pudiera presionar, la voz de Aizawa volvió a interrumpir la conversación. Afuera, ejercicios de combate, muévanse. Se dio la orden y las sillas se apartaron al unísono. El clamor habitual de la clase 1A se extendió por el pasillo, con pasos superpuestos mientras todos se dirigían al campo de entrenamiento. Mochilas al hombro, voces que subían y bajaban en pequeñas ráfagas. Era un caos, pero de ese tipo de caos que, de alguna manera, tenía su propio ritmo. Caramba, todavía no me lo creo, dijo Zero, acercándose a Shinzo. Estudios generales una semana, y ahora curso de héroes la siguiente. ¡Qué locura! Pero lo merecía, añadió Mina, dándole un golpecito en el hombro juguetón. Aizawa no avala a cualquiera. Shinzo no respondió, y no parecía que necesitaran que lo hiciera. Más adelante, Iida hacía todo lo posible por acorralar al grupo en línea recta. O lo intentaba. Abrió la boca una vez, titubeó, y luego simplemente se subió las gafas por la nariz con una precisión más aguda de lo habitual. Uraraka, que caminaba a su lado, frunció el ceño. Iida, ¿estás bien? No pareces tú mismo. Estoy ahorrando energía para entrenar, respondió con energía, casi ensayando. Asintió levemente, como para confirmar sus propias palabras. Uraraka no parecía convencida, pero lo dejó pasar, apretando los labios. Un poco más arriba, la atención de Mina ya se había desviado. Sombra oscura se abalanzó sobre mí esta mañana. Deberías haberlo visto, Shinzo, prácticamente ronroneó. No ronroneé, gruñó Dark Shadow indignado. Kaminari sonrió, inclinándose. Claro que sonaba como un ronroneo. Te lo dije, extrañaba a Midoriya, dijo Tokoyami, erizándose las plumas ante la burla. Lo extrañaba como a un amante a distancia, respondió Kaminari. Mina se echó a reír, casi tropezando. Tokoyami dejó escapar un largo suspiro de resignación. Sombra oscura, sin embargo, murmuró algo bajo y complacido, lo que solo avivó la risa. Yaoyorozu negó levemente con la cabeza, pero incluso ella estaba ocultando una sonrisa. En el grupo de atrás, Kirishima no se concentraba en absoluto en las bromas.
Sus ojos se dirigían cada pocos segundos hacia Bakugo, quien lo seguía un poco más atrás. La agilidad en el paso de Bakugo era difícil de ignorar. Hombros tensos, manos hundidas en los bolsillos como si estuviera sujetando algo a la fuerza. Kirishima lo intentó de todos modos. Hola, Bakugo. ¿Estás bien? Te ves un poco. Dije que estoy bien, espetó Bakugo sin mirarlo, con la voz tan áspera que casi le raspaba. Kirishima se rió demasiado rápido. Sí, bien, lo pillo. Totalmente bien. Se pasó las manos por el pelo, manteniendo la sonrisa, pero su pierna se movía con inquietud mientras caminaban. Desde atrás, Hagakure se inclinó hacia Zero con un susurro. ¿Crees que pelearon o algo así? Zero se encogió de hombros, mirando alternativamente los hombros rígidos de Bakugo y la sonrisa forzada de Kirishima. Si lo hicieron, no quiero estar presente para la segunda ronda. Las voces se superponían, fragmentos de charla entrelazándose. Ashido bromeando, Kaminari riendo a carcajadas, las preguntas más suaves de Uraraka que no encontraban respuesta, los suspiros sufridos de Tokoyami. El ruido era confuso, vivo, innegablemente suyo. Y siguiéndolos de cerca, Izuku caminaba a la sombra de Aizawa, con el paraguas bien cerrado para protegerse de los rayos de sol que se filtraban por el pasillo. No se unió al ruido. No lo necesitaba, lo inundó como música de fondo. Para Shinzo, sin embargo, la distancia era evidente. La captó de nuevo al dejar vagar la mirada, la forma en que Aizawa caminaba como si estuviera vigilando, la forma en que el chico tranquilo detrás del grupo no participaba en absoluto de la charla. Extraño. El campo de entrenamiento estaba inundado de luz solar, de esas que hacían que a Izuku se le encogiera el pecho con solo mirarla. No salió. En cambio, recorrió el borde del terreno, moviéndose con cuidado donde los edificios más altos aún proyectaban sus sombras. Cuando la sombra se hizo más tenue, abrió la sombrilla negra, manteniéndola baja hasta que llegó a la seguridad del árbol al fondo del campo. Solo entonces cerró el paraguas y se sentó en la hierba, con la espalda apoyada en el tronco. La corteza presionó líneas ásperas en su camisa, aferrándolo al suelo. Allí, en la fresca y oscura zona bajo las ramas, el mundo volvía a sentirse manejable. A partir de aquí, el campo era un escenario. A la orden de Aizawa, la clase se dividió en parejas. La energía se derramó al instante, el golpe de las zapatillas contra la piedra, el golpe seco de un golpe, risas de sorpresa cuando alguien fallaba. Desde su sombra, Izuku dejó vagar la mirada, y Ida se movía con precisión mecánica. Yaoyorozu seguía el ritmo de la determinación de Uraraka. Kirishima ya reía incluso mientras Zero intentaba inmovilizarlo. El ruido se fue acumulando en un ritmo que no resultaba abrumador siempre que se mantuviera alejado. Shinzo había formado pareja con Ojiro. Su combate comenzó con paso firme, Ojiro dando vueltas con golpes limpios y practicados mientras Shinzo probaba su postura. Pero de vez en cuando, la mirada de Shinzo se desviaba, y más de una vez, se fijó en el chico bajo el árbol. Murmuró en voz baja, casi para sí mismo, siempre se queda ahí sentado. Asui respondió con voz tranquila y directa mientras volvía a levantar a Mineta. Sí, Midori ya no combate con nosotros. Es diferente. Shinzo parpadeó, desviando su atención. ¿Diferente en qué? Koda, de pie cerca, sacudiéndose la tierra de las rodillas, dudó antes de hablar en voz baja. No está en el curso de héroe. Aizawa lo cuida. Asui asintió levemente, completando el resto. Parece que pasó por cosas malas. Por eso se mantiene cerca de las sombras. La luz brillante no le sienta bien. Las palabras fueron sencillas, no desagradables, pero sí definitivas. Shinzo volvió a mirar hacia el árbol. Izuku no se había movido. Solo observaba, en silencio, ajeno a los ejercicios que los demás estaban haciendo. Desde su árbol, Izuku apoyó la cabeza en la corteza. El sonido de los puños y las voces se oía por todo el campo. El mundo se movía rápido allá afuera, pero aquí, en las sombras, podía simplemente observar. El ritmo del entrenamiento se desdibujó, estaba vivo, el tipo de caos que tenía ritmo, cada estudiante envuelto en su sparring o gritando palabras de aliento desde los márgenes. Y entonces, la energía cambió. La enorme sombra cayó antes que la figura. Muy bien, jóvenes héroes. La familiar voz retumbante resonó por todo el campo, tan fuerte que silenció a la mitad de la clase en el acto. Las cabezas se giraron hacia las puertas, donde All Might entró con su habitual dramatismo. Espera, dijo Mina lentamente, entrecerrando los ojos. Es pelirrojo.